Saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros en línea. Es primera vez en la historia que tenemos un servicio dominical a larga distancia, pero nunca olvidemos que Dios es omnipresente y su santuario es omnipresente. Amén. Y déjenme decirles algo. Virus o no virus, la noche está avanzada. Y el apóstol Pablo dijo: se acerca el día. Pero antes de que llegue el día, tenemos que pasar por la medianoche. Y este mundo va camino a pasos agigantados a la medianoche. Ahora no tenemos por qué temer cuando esto sea así. Dice la Biblia: levantemos nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestra redención. El Señor está pronto a venir. Gracias, Jesús. Bueno, esta es toda una experiencia. Me recuerda algo que tiene que ver con el tema que hemos estado estudiando en estos días en este lugar. Hemos estado hablando acerca del río de vida que sale del santuario. En Ezequiel capítulo 47, estas aguas de vida provienen de Dios mismo. Son las aguas de verdad que provienen de su nombre. Estas aguas tienen la misma naturaleza, la misma esencia que Dios tiene. Están llenas de su amor. Son aguas de verdad. Son aguas llenas de vida. Si bebemos de estas aguas, dijo el Señor Jesucristo, tendremos vida eterna. Estas aguas van a mitigar nuestra sed por las cosas de este mundo y por las cosas de la carne y las cosas del diablo. Si el que bebiere de estas aguas, dijo, no tendrá sed jamás. Amén. Por las cosas de aquí abajo. Beber de estas aguas es lo que nos ha dado salvación. El creer y el obedecer el mensaje de salvación nos dio vida eterna. Jesucristo llegó a nuestro corazón el día que, sabiendo que Él era el Salvador y que nosotros necesitamos salvación, le entregamos nuestro corazón. Él vino a salvarnos, nos limpió con su sangre, vino a hacer su morada en nosotros y nuestra vida fue transformada. Eso es lo que sucede cuando bebemos nosotros del río de vida. Pero en Ezequiel capítulo 47, claramente vemos al profeta tener una experiencia más allá con ese río. El profeta no solo supo que debíamos beber de las aguas. El Señor le midió 1000 codos y el profeta caminó en esas aguas hasta que las aguas estaban cubriendo sus tobillos. Luego el Señor midió otros 1000 codos y de repente las aguas ya habían subido y estaban cubriendo sus rodillas. Luego el Señor midió otros 1000 codos y esas aguas estaban cubriéndolo hasta los lomos. Y el Señor midió otros 1000 codos y esas aguas, el río era tan impetuoso y las aguas estaban tan crecidas que el río solo se podía atravesar a nado. Ahora, esta historia no está allí únicamente para que disfrutemos nosotros de una preciosa analogía. Esta historia nos revela la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con las aguas de su nombre, con las aguas de su palabra. Su nombre o su naturaleza nos son revelados por medio de su palabra. Y por supuesto su palabra va a ser solo letra teórica, a no ser que el Espíritu Santo nos dé a tener una experiencia con esa palabra. Es el Espíritu Santo el que hace vivificar la palabra en nosotros, de tal manera que tengamos una experiencia viva con ella. El grueso del cristianismo vive satisfecho con beber del río de vida, porque por supuesto la experiencia de la salvación inicial es lo que es trascendental y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino del amado Hijo del Padre, el Señor Jesucristo. Por supuesto, beber de las aguas nos redime de pagar el precio por el pecado que nosotros hemos cometido. La paga del pecado es la muerte. Al hacer nuestra la muerte de Jesucristo, esa deuda queda saldada y nosotros somos libres de culpa, somos declarados justos. Dios hace de caso que nunca lo hicimos y eso nos reconcilia con el Padre. Pero si tenemos esta historia en la Biblia del profeta Ezequiel, no nos conformemos únicamente con la experiencia inicial de la salvación. Ese solo es el primer paso para la restauración plena y el perfeccionamiento espiritual y moral que Jesucristo compró para los hombres en la cruz del Calvario. La salvación no nos hace ser perfectos. La perfección viene
a partir de la salvación y es progresiva a medida que nos vamos metiendo en ese río de vida. Igualmente, salvación y conversión no son lo mismo. La salvación es instantánea, la conversión es progresiva. La conversión comienza a partir del día de nuestra salvación. No solamente el Señor puede y quiere transformarnos y convertirnos y conformarnos a imagen de Cristo. Él quiere crecer en nosotros, inundar cada rincón de nuestro espíritu, alma y cuerpo, llenarlos con la luz de su sabiduría, llenarlos con su amor, con su gozo, con su gloria. Él quiere que nosotros seamos conformados a imagen de Cristo y en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra conversación nos parezcamos al Señor Jesús. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y Dios lo alejó de su presencia, cada paso que el hombre dio alejándolo del centro del jardín del Edén le hizo perder la esencia, la naturaleza de Dios, le hizo alejarse más y más en cuanto a carácter. Así es que el Señor Jesucristo, cuando nos salva, nos hace dar un giro de 180 grados, pero ahora tiene que empezar nuestra jornada de regreso al centro del jardín del Edén. ¿Y cuál es el centro del jardín del Edén? Es la nueva ciudad, que otra cosa, ¿verdad? Amén. Así es que gracias a Dios por toda esta luz que tenemos nosotros a través de las Escrituras. Estamos estudiando el río de vida y las aguas hasta los lomos. Y antes de entrar en materia, de todos modos es parte del estudio, pero si nos vamos al libro del Éxodo y nos vamos a la historia del pueblo de Israel, oigan esto. Esto nos ubica a nosotros en estos días que estamos viviendo. Miren, la iglesia del Señor Jesucristo es un organismo. Y un organismo está compuesto por células. Así es que el día de hoy, la única diferencia a los días anteriores es que las células están dispersas, pero siguen formando parte del mismo organismo. Amén. Así es que un saludo a todas las células que están dispersas. Pero en Éxodo capítulo 12 Dios les dio la revelación acerca de la Pascua. Ok, gracias. Y estamos hablando acerca del agua hasta los lomos, o de cómo ceñirnos los lomos con la verdad. En el libro de Efesios habla de la armadura del cristiano y dice: ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué es eso? Sino la palabra de Dios que ha subido lo suficiente, nos ha afectado lo suficiente, nos hemos metido lo suficiente a las aguas para que estas aguas de verdad ciñan nuestros lomos. Amén. Por el otro lado, en el libro de Lucas dice: estén nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Así es que es imperativo que la palabra de Dios afecte nuestros lomos. Los lomos hablan de nuestra determinación, ¿sí? Hablan de poner todo el empeño, poner toda la voluntad en aquello que se nos pide hacer. En la Biblia encontramos historias de personas que tenían que correr para llevar un mensaje, y dice la palabra de Dios, Dios les decía: cíñanse y corran, ¿verdad? ¿Se acuerdan el profeta Elías cuando Dios le mostró que venía un gran aguacero después de aquella sequía en tiempos del rey Acab? Se ciñó y corrió. Tenemos que ceñirnos para correr esta carrera. Tenemos que ceñirnos para caminar este camino. Tenemos que ceñirnos para redimir el poco tiempo que nos queda. Amén. Y en el libro del Éxodo encontramos al pueblo de Israel en una condición similar a aquella en la que nos encontramos nosotros hoy. Todos estaban en su casa, pero todos estaban haciendo lo mismo. En Éxodo capítulo 12 le dice el Señor a Israel a través de Moisés. Vamos a ver. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre
el cordero. Me parece que algunas personas consultaron si podían reunirse con la familia vecina y escuchar estos mensajes en estos días que estamos contribuyendo a no esparcir o a no ser nosotros afectados por el virus, ¿verdad? Por supuesto que podemos reunirnos con los vecinos. Es más, el cordero que Dios nos ha dado a comer es tan grandote que nadie tiene la capacidad para entender y para asimilar absolutamente toda la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la idea de comer juntos es que después de recibir el mensaje, entonces podamos compartirnos los unos a los otros aquella porción que nos bendijo de manera especial, aquello que entendimos de manera especial. Entonces estamos compartiendo el cordero los unos con los otros. Pero hoy estamos en casa comiendo el cordero. El cordero es Jesús. Amén. ¿Y cómo comemos el cordero? Comiendo su palabra. Muy bien. Versículo 5, me parece. El animal será sin defecto, pues un cuadro de la persona de Jesús, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Todo esto anunciaba proféticamente los padecimientos de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, pero también nos anuncia otras cosas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquella noche marcó la salida del pueblo de Israel de haber estado 400 años en esclavitud y en cautiverio. Así es que notemos esto. Dice: hay un cordero que debemos comer, y este cordero debemos comerlo mientras sea de noche. Cuando salga el sol ya no habrá más cordero que comer. La oportunidad habrá cesado. Y el apóstol Pablo dijo: la noche está avanzada. No es tiempo para perder en deleites y placeres. Es tiempo para asimilar todo lo que podamos del Señor Jesucristo, aprender todo lo que podamos en su palabra y tener una experiencia con aquello. Aprender a orar, aprender a alabar a Dios, aprender a serle fieles, a ser obedientes, aprender a ser ejemplos vivos de Cristo. Amén. Es tiempo para eso. Es de noche. Ahorita podemos comer y asimilar más y más del Cordero de Dios. Y el Señor siempre nos sirve una mesa espléndida. Estamos aprendiendo muchas cosas todo el tiempo. Amén. Pero dijo: no coman el cordero con desinterés y con desgano y con menosprecio. Dijo: esa no es la manera como vamos nosotros a aprovechar el tiempo y a asimilar toda la palabra de Dios, toda la verdad, todos los principios espirituales que Dios tiene para nosotros. No dice: coman el cordero, pero cómanlo con los lomos ceñidos. Amén. Ceñirnos los lomos para comer, ceñirnos los lomos para aprender, ceñirnos los lomos para buscar crecer, para buscar cambiar, para buscar hoy ser mejores que ayer. Y ceñidos los lomos, porque el tiempo de nuestra partida de este mundo se aproxima. Amén. Así es que hoy estamos en casas comiendo el cordero. Eso debiera decirnos algo. Debiera indicarnos la hora en la que estamos viviendo y hacernos ceñir los lomos para poder terminar de hacer la tarea en este poco tiempo que nos queda. Amén. Muy bien.
El hecho que estemos en casa, como dije al principio, es porque todos tenemos la responsabilidad de someternos a nuestras autoridades. La palabra de Dios lo manda, eso es desarrollo moral. Amén. Y las autoridades nos han pedido no congregarnos si somos grupos mayores de 100 personas, porque están tratando de controlar el progreso de este virus COVID-19. Así es que eso es lo que estamos haciendo. Amén. Por eso les digo, de cualquier manera, virus o no virus, la noche está avanzada. Amén, amén, amén. Así es que no perdamos el tiempo especulando, no perdamos el tiempo escuchando toda clase de cosas que no sean científicamente respaldadas. Simplemente hay una emergencia de salud y nosotros todos tenemos la responsabilidad de colaborar con las autoridades, colaborar con el resto de la gente, ¿sí? Para que todos logremos solventar esta crisis de la mejor manera. Ahora, el Señor Jesucristo no está en crisis, su Espíritu Santo no está en crisis, Dios el Padre no está en crisis, la nueva ciudad no tiene virus. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Así es que creo que podemos sobrevivir estos días en los que vamos a comer el cordero en casa. Amén. Ahora vamos a nuestra lección de hoy. Vámonos por favor a vamos a ver dónde comenzamos. Quiero hablarles del apóstol Pedro. Recordemos algo. En Juan capítulo 21 verso 18. Juan capítulo 21 verso 18. Ese es un tema que siempre he querido tocar y pues llegó el momento de hablar de Pedro de una manera un poquito más amplia, más extensa. Yo le doy gracias a Dios por todos estos personajes bíblicos. Amén. Nos inspiran, nos animan. ¿Y saben qué es lo que más me anima y me inspira a mí de toda esta gente cuyos nombres aparecen mencionados en la Biblia y cuyas historias se narran en la Biblia, que eran igual de imperfectos que yo? Si ellos pudieron llegar a algún lado, eso me da a mí esperanza. Quiere decir que yo también puedo. Amén. Ahora, eso no resta la gracia de Dios que Dios depositó en ellos y derramó en sus vidas, el camino por el que caminaron y todo lo que lograron ser, ¿verdad? Y crecer. Pero Pedro es, a mí siempre me ha, pues, por un lado nos divierte leer algunas de sus historias, por el otro lado nos asombra, por el otro lado nos reprende y nos redarguye. Pero en Pedro podemos ver nosotros a una persona que estaba en el proceso de ser transformada y convertida, y los altibajos que tuvo a lo largo del proceso y el final feliz al que llegó Pedro. Amén. En Juan capítulo 21 verso 18, el Señor le dijo, aquí el Señor ya resucitó. Vamos a volver a esta escritura porque vamos a hacer un recorrido por la historia de Pedro. Pero le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. Estamos hablando de ceñirnos los lomos. Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Parte del hecho de dejar que la palabra de Dios ciña nuestros lomos es para que dejemos de hacer nuestra propia voluntad y de paso hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y si el Señor lo permite y llegamos hasta allí, les voy a decir realmente qué es lo que Pedro no quería hacer. Amén. Pero un día vino Dios y le ciñó los lomos. En otras palabras, el agua subió de nivel. La experiencia de Pedro con la palabra de Dios hizo que las aguas de la verdad terminaran ciñendo sus lomos. Y Pedro dijo, aunque no quiera. Aunque no quiera. Amén. Esa es la belleza de tener las aguas hasta los lomos. Y el Señor quiere que lleguemos allí y más aún. Pero Pedro estaba ceñido con este cinto que todos heredamos del primer Adán. Lo primero que hizo el hombre y la mujer en el jardín del Edén, una vez desobedecieron a Dios y la serpiente corrompió su voluntad, su corazón, su mente, y perdieron sus vestiduras de gloria. Lo primero que los vemos haciendo es ciñéndose. ¿Sí? Hay muchas lecciones en relación a esto. En el pasado hemos estudiado mucho este principio, ¿verdad? Se pusieron hojas de higuera. Eso habla del principio de la justificación propia. Pero el hecho es que esta palabra, ¿qué palabra utiliza ahí? Se hicieron delantales. La palabra delantales significa armadura.
¿verdad? Pero también se puede traducir como se ciñeron. Y lo siguiente que los vemos hacer es defenderse de Dios, buscar justificarse, buscar esconderse de Dios. Así es que ese mismo cinto, por así decirlo, esa misma armadura nos la transmitieron el primer hombre y la primera mujer hasta acá. Y es un cinto que al final nos lleva a buscar hacer nuestra propia voluntad todo el tiempo. Miren, un ejemplo muy, muy nuestro, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos pide hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Casi tenemos que arrastrarnos a nosotros mismos y que convencernos a nosotros mismos de que a lo mejor sí nos conviene hacerlo. Y es un proceso y una batalla y una lucha hasta que ojalá finalmente decidimos hacerlo o dejar de hacerlo, según sea el caso. Amén. Pero se nos presenta algo que nos gusta, que le gusta a nuestra carne, algo que de veras nuestra voluntad quiere hacer, ¿y a quién le pedimos permiso? Lo hacemos automático. Estamos ceñidos para hacer nuestra propia voluntad. Estamos ceñidos para buscar nuestro propio deleite. Eso lo heredamos del primer Adán. Por eso le dice el Señor a Pedro: Pedro, primero tengo que quitarte o convertirte ese cinto, ¿verdad? Con el que estás ceñido. Y entonces yo te voy a ceñir con un cinto santo, el cinto de mi palabra, el cinto de mi nombre, de mi naturaleza. Y entonces vas a hacer lo que no quieres. Yo quiero que el Señor me ciña con ese cinto. Amén. Hacer lo que nosotros queremos es lo que nos mete en problemas. Y luego le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa a todo el mundo. Y es ese cinto corrupto el que nos hace hacer nuestra propia voluntad. Amén. Yo quiero librarme de ese cinto. Yo quiero que el Señor me ciña con su palabra, me ciña con su verdad. ¿Sí? Gracias, Jesús. Amén. Pero aquí tienen, pues el Señor se lo dijo a Pedro. Pero miren, años después, en Primera de Pedro, vamos a estar divirtiéndonos con Pedro varios días. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, este Pedro finalmente creció, finalmente maduró, finalmente se despojó de ese cinto que lo hacía buscar hacer su propia voluntad y dejó que el Señor lo ciñera, ¿verdad? Y en Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, él dijo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y nos va a dar una serie de puntos acá, ¿sí? Para los cuales nos estamos ciñendo. Ceñirnos para obedecer y hacer las cosas que Pedro enumera. Eso no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a estar viendo en estos días. Y el verso 13 comienza con un por tanto. Ese tanto nos refiere a los versículos anteriores. Así es que vamos a tener que estudiar Primera de Pedro desde el capítulo 1 verso 1 para entender cuál es el contexto. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. O sea, no se queden cortos, nada más miren esto. Vean entonces la urgencia de ceñirse. Y luego, una vez ceñidos, van a hacer la voluntad de Dios acá. Nos vemos en la nueva ciudad. Amén. Bueno, esas son las lecciones que vienen. Así es que ustedes vayan preparándose porque esto va a estar bueno. Gracias a Dios. Pero leamos acerca de Pedro. Vamos a trazar la historia de Pedro. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado deseando el día en el que toquemos nosotros la historia de Pedro, ¿verdad? A mí me encanta. Mateo capítulo 14. A ver, aquí vamos a comenzar. Mateo capítulo 14 verso 28. Por supuesto no es aquí donde comienzan a mencionar a Pedro, pero aquí empezamos a ver su carácter. Aquí empezamos a ver su conducta. Él era una persona impulsiva. Bueno, él era como nosotros, ¿verdad? Tenía su temperamento. Las personas que son expertas en esto sabrán qué temperamento tenía Pedro, definitivamente. Pero en Mateo capítulo 14, todos los discípulos estaban metidos en una barca. Y aparece Jesús, se recordarán, andando sobre el mar. Verso 25, Mateo capítulo 14, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿qué nos dice esto de Pedro? Oh, qué espiritual Pedro. Yo diría que atrevido. Me atrevo a decir que a estas alturas ni siquiera tenía la fe suficiente para que las aguas lo sostuvieran, ¿verdad? Qué atrevido. ¿Quién sabe qué estaba tratando de probar? Una vez, hace muchos años, ayudábamos con la traducción y con la gente en campañas de sanidad. Algunos de ustedes recordarán. Y vino alguien cercano a mi esposa y pues usaba una graduación enorme en sus lentes, ¿verdad? Y entonces el hermano empezó a orar por sanidad. Y entonces vino él y agarró sus lentes y los tiró al suelo y empezó a destruirlos, ¿verdad? En otras palabras, tengo tanta fe que yo sé que voy a salir sano de aquí. Bueno, el hermano tenía el don de sanidad, eso es indiscutible. Estuvimos allí para corroborarlo. Oró por él y ya cuando terminó la reunión y todos teníamos que regresar a casa, alguien tuvo que manejarle porque él no veía. Puedo ver a Pedro ahí, ¿verdad? Y por favor no nos pongamos a descifrar: le faltó fe a él. No, tal vez le faltó fe al hermano. No. Uno no tiene que probarle a Dios cuánta fe tiene. Y uno no tiene que impresionar a Dios, porque no importa cuán alto brinquemos, no vamos a impresionar a Dios. Amén. Y yo creo que podemos ubicar a Pedro en un cuadro similar, ¿verdad? Si eres tú, di que yo ande sobre las aguas. Bueno, pues eso sí, Jesús estaba allí, todo va a estar bien, ¿verdad? No importa lo que pase. Y a ver, ¿qué me hice? Verso 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero ¿quién manda a Pedro a hacer esas cosas, verdad? Solo estoy tratando de dibujarles un cuadro de Pedro. Ahora, ¿creen que cuando se salió de la barca y empezó a caminar en el agua, estaba ceñido con la verdad o seguía ceñido con su propio cinto que lo hacía hacer su voluntad? Miren, esto es importante. No espiritualicemos nuestra voluntad carnal. Podemos darle un matiz de religión y de espiritualidad a nuestras propias elecciones, pero muchas veces somos movidos por nuestra propia voluntad, como es en algo que tenga que ver con la iglesia o con el cristianismo, entonces lo espiritualizamos, ¿verdad? Pero seguimos siendo nosotros y ese cinto del que estamos ceñidos que nos hace hacer nuestra propia voluntad. Bueno, ese es el primer episodio, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, ahí tenemos un punto alto en la vida de Pedro. Mateo 16, verso 15. Jesús les preguntó: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y en el verso 15, porque empezaron a responder, pues algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí definitivamente este es un punto alto en la vida de Pedro, ¿verdad? El Señor le dio una revelación por don. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la revelación de quién es Jesucristo, ¿verdad?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que aquí hubo un punto alto en la vida de Pedro. Pero estamos hablando de un Pedro que todavía es, pues no es un adulto espiritual, por lo menos es un joven espiritual. ¿Se acuerdan en la cita de Juan? Nuevamente dice: cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías.
¿verdad? A lo mejor Juan y Pedro estaban bastante cercanos. ¿Se acuerdan que Pedro, Jacobo y Juan son los que fueron invitados a estar en el monte de la transfiguración y a presenciar esa escena tan increíble? Ese fue otro punto alto en la vida de Pedro, pero después vino otro punto bajo en la vida de Pedro. Así es que yo digo que Juan aprendió mucho de Pedro también. Y en su primera epístola, en primera de Juan, Juan habla de los hijitos, de los jóvenes y de los padres espirituales. Y habla del carácter y la naturaleza y la capacidad espiritual de cada grupo de personas de acuerdo a su crecimiento espiritual. Yo digo que eso de jóvenes lo aprendió de Pedro, ¿verdad? Porque pues ya Dios les ha dado una grande capacidad espiritual, pero todavía están ceñidos para hacer su propia voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre un joven espiritual y un adulto espiritual? La voluntad de quién estamos buscando hacer, a quién estamos buscando deleitar. Amén. Así es que vamos a ver. Muy bien. Aquí hubo un punto alto en la vida de Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, ¿qué les leí? Del 15 al 18. Vamos al verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: ay, Señor, ten compasión de ti, que no tienes cuidado de ti mismo. Señor, ¿cómo estás diciendo esas cosas? ¡Qué barbaridad! En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso no se lo dijo a nadie más, nunca, jamás, excepto a Pedro. ¿Ven esta dualidad? Ahora, esto explica por qué en muchos cristianos todavía vemos esa dualidad. Esto explica por qué en nosotros la gente todavía ve esta dualidad muchas veces. Porque muchas cosas que tenemos y entendemos, las tenemos y las hemos entendido por don, por la obra y la gracia de Dios en nuestra vida. Pero don y crecimiento no es lo mismo. Y Pedro todavía tenía que crecer espiritualmente hablando. Jesús le dice: tengo que morir en Jerusalén, ir a la cruz. Y viene Pedro y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre dejar que te traten de esa manera? La reprensión ahí para Pedro fue bien fuerte, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, el Señor no estaba insultando a Pedro. Jesús no hacía esas cosas. El Señor estaba viendo quién estaba detrás de Pedro y por encima de Pedro cuando Pedro habló esas palabras, ¿verdad? Amén, amén. Pero ahí ven ustedes cómo Pedro, tan cercano al Señor Jesucristo, un apóstol, un enviado por el Señor Jesucristo, y todavía tiene estas reacciones. Pedro era un apóstol y sin embargo no era un adulto maduro aún, porque todavía estaba ceñido con este cinto que lo hacía hacer su propia voluntad. Ahora, acabo de pisar un montón de callos con esto que acabo de decir. Que yo recuerde, los ministerios del Espíritu también son un don que se enumera en el libro de Efesios. Son dones de palabra, son dones de enseñanza. No confundamos el don y la gracia de Dios en nuestra vida con nuestro propio crecimiento espiritual personal. Amén. Pedro todavía tenía que crecer. Muy bien. A ver. Ahora podemos irnos a... Bueno, no nos vayamos a ningún lado todavía. Verso 23. Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, en ese contexto dijo a sus discípulos el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A esas alturas Pedro no estaba dispuesto. Por eso más adelante le dice Jesús: cuando estabas ceñido, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y dice, esto lo dijo refiriéndose a la muerte
con la que Pedro habría de glorificar al Señor. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte? Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero aprender a morir esta muerte voluntaria, consciente. Si hay que morir, quiero estar dispuesto. Y morimos de muchos niveles y de muchas maneras. Quiero estar dispuesto. Quiero identificarme contigo de ese lado también, Señor Jesús. Eso estaba diciendo Pablo. Pero Pedro, el Señor le estaba diciendo: Pedro, yo sé que a estas alturas tú no quieres morir una muerte obediente. Tú no quieres negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Yo lo sé, porque sé que todavía eres un joven espiritual y todavía estás ceñido con este cinto con el cual haces tu propia voluntad. Pero no te preocupes, Pedro, tengo tiempo para esperar y tengo toda la paciencia del mundo. Yo sé que tarde o temprano el Señor te va a ceñir y te va a llevar a donde no querías. Y dice, se estaba refiriendo a la muerte con la que él iba a glorificar al Señor. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Amén. Y miren, nosotros somos iguales. Cuando el Señor nos lleva a montañas de bendición y de revelación, ay, que nos lleve todo lo que quiera, ¿verdad? Pero cuando es tiempo de morir, cuando es tiempo en el que algo en nosotros tiene que morir, es una resistencia tremenda y descubrimos que nada en nosotros tiene ganas de hacerlo. Amén. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es seguir caminando con Jesús, seguir dejando que las aguas de la palabra vayan subiendo de nivel en nuestra vida, hasta que tarde o temprano la verdad nos haga entender, ciña los lomos de nuestro entendimiento y entendamos que hay mucha muerte que experimentar en el proceso de vivir para Cristo. Hay mucho en nuestra carne que tiene que morir, mucho en nuestra voluntad que tiene que morir. ¿Lo ven? Hasta que las aguas no estén ciñendo nuestros lomos, no vamos a tener ninguna ganas de ser crucificados y mortificados y de padecer algún tipo de muerte, ¿verdad? En el grado que sea. Espero estar siendo claro con esto. Pero esta lección de meternos en el río de Dios hasta los tobillos y las rodillas y los lomos y hasta arriba es una lección de qué tenemos que hacer si queremos que Cristo crezca en nosotros, si queremos recorrer todo el camino, toda nuestra jornada y llegar hasta el final, hasta la meta. ¿Sí? Es una lección de cómo ser transformados, convertidos y conformados a imagen de Cristo. Esas cosas no ocurren por don. No son los dones del Espíritu Santo lo que nos da el crecimiento espiritual y esa conversión que queremos ver en nuestra voluntad, en nuestra naturaleza. Amén. No, es irnos metiendo más y más profundo en las aguas de la verdad, lo que va transformándonos y convirtiéndonos. Amén. Y entonces, si llega el momento de acompañar al Cordero de Dios a las profundidades, ¿verdad? Porque Dios quiere librarnos de algo de nosotros mismos, ya no nos vamos a resistir. De acuerdo, no nos va a gustar, pero nadie le está pidiendo su opinión a nuestra carne, ¿verdad? Pero vamos a saber que es necesario y ya no nos vamos a resistir. Y Jesús murió, resucitó y Pedro seguía siendo un joven espiritual. Porque ya resucitado, Jesús le dijo a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero un día, el día no ha llegado, Pedro, pero va a llegar. Un día otro te ceñirá y te llevará a donde tú no querías. Amén. Bueno, ahí en su casa, aquí hagamos una pausa y dele toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Ay, hermano, eso de morir está re feo. Bueno, pues no ponga sus ojos en el proceso de morir, ponga sus ojos en la vida de resurrección que le está esperando detrás. Amén. Es cuando uno sale del otro lado, uno sale completamente transformado. Uno sale más maduro, con más gozo, con más paz, con más entendimiento y con un amor más grande y más profundo por el Señor Jesucristo. Amén. Así es que es bueno. Muy bien.
Bueno, eso nos lleva a Mateo 17 y ahí tenemos otro pico alto en la vida de Pedro, ¿verdad? Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra en griego es preciosa, es la palabra metamorfoo. Metamorfoo es el cambio de estado de un ser, ¿verdad? Amén. Es el mismo ser, pero cambió de estado. Eso es lo que nos va a pasar cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando sea el arrebatamiento, nuestro estado va a cambiar. Pues vamos a seguir siendo nosotros, pero nuestro estado va a cambiar. Amén. Y si nos habremos de convertir en hermosas mariposas, eso nos ubica ahorita como gusanitos en comparación a lo que Dios tiene con nosotros. Así es que Jesús se transfiguró, metamorfó delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y uno piensa, ¿qué clase de tamaño espiritual tendrían Pedro, Jacobo y Juan para que el Señor los invitara solo a ellos a presenciar semejante escena? ¿O será que ellos necesitaban presenciar semejante escena porque no había manera que... Ese fue un punto altísimo en la vida de Pedro. 3 segundos después estaba en un punto bajo y se estaba abrir la boca y meter la pata. Mateo 17, verso 3. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por cierto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 31, se nos dice de qué estaban hablando. ¿Se acuerdan de qué estaban hablando? La Biblia lo dice. Estaban hablando de su partida. Moisés es una persona a quien Dios resucitó. Sabemos que Moisés murió porque lo dice la Biblia. Pero también sabemos por la carta de Judas que un ángel de Dios y un ángel del diablo estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Y de repente encontramos aquí a Moisés a la par de Elías. Y sabemos que murió. Nunca encontraron su cuerpo, por cierto. Y miren el cuidado con el que trataban el cuerpo inerte de los patriarcas de la nación de Israel. O sea, tenían un cuidado en sepultarlos en el lugar apropiado y de la manera apropiada por el respeto que le tenían a esas personas. Cuando Moisés murió en el monte Nebo, fueron a buscar su cuerpo y no lo encontraron. Y aquí aparece Moisés hablando con Jesús. Dios lo resucitó. Sí. Ay, hermano, ¿y por qué lo hizo? A mí no me pregunte. Es un hecho. Y luego está Elías. De Elías sabemos que él fue llevado vivo o trasladado vivo al cielo. Así es que aquí está un resucitado y un arrebatado hablando con Jesús de su partida. ¿Saben qué me dice eso a mí? Que solo hay 2 maneras de salir de aquí: o resucitado o arrebatado. Amén. Gracias a Dios. Ya. Entonces vino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o 3 tabernáculos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hagamos 3 tabernáculos, Señor, de una vez. Moisés, Jesús y Elías. Ahí está. Resolvimos el problema. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y tiene que haber sido un estruendo, tiene que haber sido la voz de reprensión de Dios, porque dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué lección la que Dios les dio allí? Le dijo: oye, Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo le vas a hacer un tabernáculo a Moisés y un tabernáculo a Elías y poner a Moisés y a Elías? Maravillosos personajes y todo lo que quieran, pero no son Jesús. Son criaturas. Amén. Y ponerlos a la par de Jesús, el Señor los reprendió, ¿verdad? Un principio espiritual que aprendemos de esto es que hay personas que le hacen un tabernáculo a
las teorías o a la letra. Esto es Moisés. Y hay personas que le hacen un tabernáculo o un templo a las señales. Este es Elías. Y ni uno ni el otro. Jesús es el balance perfecto de palabra y espíritu. A Él es a quien necesitamos. Amén. Pero ven cómo Dios lleva a un pináculo de experiencia espiritual a Pedro, y 3 segundos después Pedro está en el fondo del abismo. Pues eso prueba que él no se había librado de este cinto, que lo hacía siempre hacer su propia voluntad. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, vámonos a Mateo 26. Mateo 26. Verso 31. Espero que estemos aprendiendo algo y que estemos disfrutando la palabra de Dios. Espero que estemos comiendo del Cordero. Amén. Mateo 26, 31. Después que celebraron la cena del Señor, celebraron la Pascua, ¿verdad? Jesús con sus discípulos. Dice, verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Por si usted no lo sabía, Jesús cantaba. Y Jesús saltaba de gozo también. Eso está en otro de los evangelios. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 21, vemos a Jesús saltando de gozo. Hay personas que nos ven alabar a Dios con todas nuestras fuerzas en las demostraciones del Espíritu, y nos ven cantar y saltar y brincar y palmear y gritar y todo lo demás. Y hay gente que dice, mi Jesús no se conducía de esa manera. Pues lea bien su Biblia, porque Jesús cantaba y Jesús brincaba. Amén. De hecho, aquí la palabra himno, tejila, adivinen cuál es la raíz de la palabra tejila en hebreo. Es halal. Y halal significa hacer un espectáculo. Amén. Así es que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. Todos ustedes se van a ofender de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Daba la apariencia de ser el más espiritual de todos, porque era el que primero brincaba. ¿Lo ven? Cuando todo el tiempo lo que estaba moviéndolo era este cinto, ¿verdad? Ok, yo no me escandalizo, yo no me voy a ofender, Señor. ¿Cómo se te ocurre decir que yo me voy a ofender? Los otros pobrecitos, ellos que se ofendan todo lo que quieran, pero tú no sabes a quién le estás hablando, Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Por supuesto que el presidente de ese club fue Pedro, ¿verdad? Ahora regresemos a la historia del cinto. Le dice Pedro, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y esto lo dijo dándole a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Jesús sabía perfectamente bien que Pedro no estaba dispuesto a morir. ¿Sí? Solo tener los cintos, eso está bueno, los lomos ceñidos con el cinto de la verdad, nos va a hacer estar dispuestos a ir a la muerte cuando algo tenga que morir en nosotros. No estoy hablando de morir físicamente, literalmente, pero si ustedes han experimentado situaciones en donde Dios los pone en un punto en donde algo en nosotros muere, nuestra impulsividad, nuestro orgullo, de eso estoy hablando. Amén. Y a veces es más que eso, pero bueno, el hecho es que Jesús sabía muy bien. Entonces en el verso, muy bien. Aquí se supone que es un punto alto para Pedro, ¿verdad? Porque miren lo que Pedro dijo. Pedro dio su testimonio y dijo, yo no te negaré, yo no me voy a ofender.
Bueno, un punto alto, digamos, ¿verdad? Porque, ala, qué bárbaro Pedro, qué maravilla que fue el primero en decir eso, ¿verdad? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, otra vez es Jacobo y Juan, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, otra vez dice uno, pero qué bárbaro, Pedro, qué nivel espiritual el que tendría, que es al que Jesús jalaba para que contemplara esta clase de escenas tan espectaculares. Bueno, lo que pasa es que Pedro necesitaba contemplar esas escenas espectaculares porque el Señor sabía que su vida dependía de eso, ¿verdad? Y hay personas que se frustran por no saber mejor, por no decir que se enojan con Dios. Señor, pero a mí, ¿por qué no me das las experiencias que oigo que le das a alguien más? La respuesta es porque ese alguien más sí las necesita. Usted no, usted sea obediente, hágale caso a Dios y camine el camino que Dios le ha dado para caminar. Pedro necesitaba estas experiencias. Así es que aquí está Pedro, otro punto alto, porque el Señor lo acercó junto con los hijos de Zebedeo para que lo vieran pelear esta tremenda batalla por la vida en el jardín del Getsemaní. Qué privilegio. Imagínense el privilegio de ver a Jesús librar semejante batalla. Jesús se estaba muriendo en el jardín del Getsemaní. De eso da testimonio el libro a los Hebreos. En Hebreos dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de la muerte. ¿En qué momento de la historia de Jesús ubicamos esas palabras? Tiene que haber sido en el Getsemaní. Él no estaba peleando porque tenía miedo de ir a la cruz. Por favor, hubiera sido un cordero con manchas y hubiera estado lleno de temores humanos, carnales, y eso contradice todo lo demás. Jesús sabía que era la voluntad de Dios ir a la cruz. Él fue ceñido con óleo de gozo más que sus compañeros. Él fue con gozo a la cruz. Él sabía, pero en el Getsemaní la vida se le estaba escapando. Él estaba perdiendo la vida y se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, o sea, yo vine aquí para morir en la cruz, para rescatar a la humanidad de sus pecados. Pero si tu voluntad es que yo me muera en el jardín del Getsemaní, pues no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo hago lo que tú me digas, Señor. Amén. Así es que era la voluntad del Padre que Jesús fuera hasta la cruz. Así es que envió a un ángel a fortalecerlo, se recuerdan. Pero ¿se imaginan haber estado uno allí presente viendo a Jesús librar semejante lucha, semejante batalla en oración? En una ocasión los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dio la oración del Padre Nuestro. Bueno, en esta ocasión les permitió ver cómo se ora y cómo se libra esta profundidad de batallas. ¿Y qué creen? Otro punto alto para Pedro. O sea, qué increíble Pedro. Pues yo quiero ser un Pedro. Yo quiero que Jesús me acerque para poder contemplar esas experiencias y todo. Qué oportunidad la que Dios le dio a Pedro. Bueno, el hecho que después de orar en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y Pedro perdió la oportunidad de ver a su maestro librar semejante batalla en oración y de aprender a orar a esos niveles. Y el Señor le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ajá, un punto alto. Pedro, te invito a acompañarme al jardín del Getsemaní y a que veas cómo libro yo mis batallas espirituales, ¿verdad? Pues en este caso era una batalla con la muerte física. Amén. Y 3 segundos después Pedro está dormido en vez de estar allí, por lo menos viendo, no digamos acompañando a Jesús, por lo menos viendo. ¿Lo ven? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, ese es el perfil de una persona que todavía es joven espiritual. Una persona madura, adulta espiritual, va a estar ceñida de otra manera, va a tener otra clase de cinto y va a reaccionar de otra manera. Pero para llegar allí, pues tenemos no solo que beber de las aguas de la palabra, hermanos. O sea, yo sé que es maravilloso y gracias a Dios que ha provisto de una buena mesa para nosotros, amén, a la que podemos venir semana
tras semana y aprender muchas cosas. Pero no es cuanto sepamos aquí. Necesitamos tener la experiencia de lo que estamos aprendiendo. Necesitamos ir al Señor y decirle: Señor, yo no quiero estar solo ajeno a todo esto, solo observando de lejos. Yo quiero meterme en el río. Sí, quiero caminar en tu verdad. Esto significa actuar de acuerdo a tu palabra, obedecer y dejar que tu verdad transforme mi conducta. Señor, quiero meterme más aún, de tal manera que tu palabra llegue hasta mis rodillas y se establezca en mí una vida de oración. O sea, que se vuelva habitual en mí buscarte en oración, en adoración, bendecir tu nombre, e ir a ti y traerte a ti mis problemas, mis conflictos, mis batallas, librar esas batallas delante de tu presencia en oración. Que la oración se convierta en parte de mi experiencia diaria. Amén. Y seguir metiéndonos de tal manera que la palabra nos ciña y estemos dispuestos a dejar de hacer lo que nosotros queremos y a empezar a hacer lo que Dios quiere. Amén. A dejarnos conducir por el Señor, si es necesario, a experiencias en donde algo en nosotros se tiene que morir, ¿verdad? Estoy diciéndolo muy livianamente porque hay profundidades tremendas a esto de la muerte obediente del Señor Jesucristo. Pero Dios nos va a llevar. Si vamos camino a la casa del Padre, tenemos que